vamos a iniciar con esta mesa de análisis de los martes, una de las que más apoyo causa, muchísima emoción en la audiencia, y les quiero dar la bienvenida a la maestra Renata Turrén y a las doctoras Violeta Vázquez Rojas y la doctora Elisa Godínez Pérez. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días a todos y a todas, y al auditorio también. Esa es la audiencia. ¿No? Ya están aquí nuestras queridísimas Renata, Violeta, Elisa, y si les parece bien, mi querida Violeta Vázquez Rojas, pues este caso de que proponían aquí ustedes, el caso de Brenda Lozano, la discusión acerca de la representación política y la congruencia dentro de la Secretaría de Relaciones Exteriores, dentro del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Hay también un artículo que escribió esta señorita Brenda Lozano en el diario El País a propósito de su destitución. Ahorita pasaremos ahí algunos, o más bien a propósito de la situación que se vivió en el caso de ella. Y pues nos gustaría un balance, Violeta Vázquez Rojas, de cuáles son tus impresiones, de qué es lo que pasó ahí. Bueno, aunque el tema ya está probablemente bastante agotado en foros públicos, creemos que todavía hay algunas cosas que decir, porque a mí me parece que el tema se desvirtuó muchísimo a raíz, pues, de ataques virtuales y de acoso multitudinario que sufrió la escritora y que son sumamente repudiables. O sea, eso, de eso que no quede duda, ¿no? O sea, nosotros repudiamos ese tipo de ataques misóginos, de violencia digital pero también creemos que ese no debería ser el centro de la discusión. El centro de la discusión a mí me parece que va mucho más allá y es el reflejo de una nueva cultura política en el que la gente opina orgánicamente, digamos, estoy dejando de lado los ataques de votos, la gente orgánicamente opina acerca de la idoneidad de ciertos perfiles para ciertos puestos. Y en este caso me parece que la gente reaccionó al nombramiento de Brenda Navarro, perdón, no es Brenda Navarro, discúlpame, Brenda Navarro, si lo estás oyendo, te quiero mucho, no, Brenda Lozano, porque una de las, bueno, para empezar, esto venía de toda una serie de, digamos, de desencuentros bastante lamentables, ¿no?, que tuvieron ahí otros funcionarios, pero de esos no voy a hablar, sino específicamente de y a mí me parece que la gente reaccionó muy mal a este nombramiento. Algunos dicen que porque es que ella critica al presidente y entonces no se merece tener esa agregaduría cultural. Otros dicen, ay, ¿cómo es posible que para ser agregado cultural se requiera ser completamente aplaudidor del presidente, ¿no? Esa es, digamos, la otra postura. Y a mí me parece que lo que no se está viendo es un reclamo de la ciudadanía de que la congruencia debería estar dentro de la 4T, cuando una de sus promesas no escritas es el reemplazo de las élites, ¿no? O por lo menos romper los pactos de élite, que sobre todo son muy visibles precisamente en las élites culturales. Y Brenda Lozano, siendo parte de una de estas élites ligadas a los Krause, a Letras Libres, digamos que no tengo nada contra ellos, bueno, probablemente sí, pero no en este momento, sino que el hecho de que necesariamente tengan que emerger de esas filas un agregado cultural de un régimen que es completamente opuesto a ese tipo de dinastías, digamos, pues eso genera en la gente mucha indignación y es normal, me parece, que la exprese. Digo, ya no es normal que se exprese con tanta virulencia, pero como dije, ese es un tema aparte, ¿no? Creo que a lo que nos estamos enfrentando es a un reclamo sobre la ruptura de pactos de élite y al derecho de la gente de opinar al respecto. Perdón, es que estaba justamente revisando algo de lo que comentaba la doctora Violeta Vázquez, que me llaman, efectivamente, la discusión se centró muchísimo en los comentarios que hizo esta propuesta como agregada cultural Brenda Lozano en la Embajada de España, los comentarios que hizo con respecto
al gobierno de la 4T. Me llamó la atención la posición del presidente López Obrador, que desde mi punto de vista trató como de cierta manera, proteger la decisión que cae en la espera de Marcelo Ebrard Casaubon, el secretario de Relaciones Exteriores. En este tipo de posiciones de agregados culturales y otros, el agregado de prensa, si es que todavía existe, no sé si todavía lo mantengan en la posición de las embajadas de la Secretaría de Relaciones Exteriores, generalmente son para los cuates, para los recomendados, para las personas cercanas a funcionarios de la Cancillería, y muy pocas veces el canciller en turno deja pasar o no se entera de ese tipo de nombramientos, sobre todo una embajada tan codiciada como la de España. Yo quisiera preguntarte, compartirte una reflexión, maestra Renata Turrent, no sé cómo lo veas, Esto define también un poco, si fuera el caso, la forma como el canciller Marcelo Ebrard ve el proyecto político en el cual participa. Es decir, como que me dejó a mí la impresión que no acaba de entender justamente lo que planteaba la doctora Violeta Vázquez, y que es básicamente lo que el presidente López Obrador impulsa, es decir, hacer a un lado las élites, hacer a un lado a la meritocracia, como que el canciller en esta decisión, porque insisto, difícilmente no pudo haber no estado enterado, como que respondió más a ese interés, a esa inercia. ¿Tú cómo lo ves, maestra Renata Turrent? Sí, qué buena pregunta, querido Alberto. Yo, nada más para reiterar lo que dice Violeta, los ataques que muchas veces vienen del lado de la gente que se considera obradorista, y esos ataques misóginos, hay muchas cosas que analizar y muchas cosas que criticarle tanto a la designación de Brenda Lozano como a ella misma, su carrera. Hay muchas cosas que analizar, pero bueno, denunciar que justamente esos ataques misóginos no tendrían que tener lugar en una propuesta de transformación cultural como la que encabeza el presidente, ¿no? Eso está fuera de lugar por donde se vea. Y ahora sí, para responder tu pregunta, a mí justamente cuando me estaba preparando ayer para esta mesa, pensaba en el canciller, y pensaba yo como qué postura tiene él al respecto. Y a mí dos cosas me llaman la atención. Una, la que ya mencionas, que me parecería raro que no se hubiera enterado quién era y por qué estábamos eligiendo a alguien como a quien representa Brenda Lozano, que ya lo describió perfectamente Violeta. Pero también no fue cuando el presidente en la mañanera habla sobre la recomendación de que se cambie a Brenda Lozano por una mujer indígena, no es la primera vez que salía este tema en la mañanera. Ya se lo habían preguntado al presidente, me parece que el lunes, y no había sido muy claro, pero ya se lo habían traído a colación. A mí lo que me pareció extraño fue que, daba la discusión pública que generó la designación de Brenda, que llegó a la mañanera, y que digamos, esto cayó dentro de la narrativa pública, que el canciller no haya tomado cartas en el asunto, ya sea para defender su postura o para decir, híjole, me equivoqué, o bueno, quizás los políticos no pueden decirlo así, pero no me enteré, pensamos en esta otra opción, no sé, ¿no? Ya sea para un lado o para el otro. Me pareció curioso el silencio de la Cancillería una vez que esta designación había, digamos, explotado, por lo menos en redes sociales. Ahora, creo que mi lectura es que el canciller no midió que esto se iba a hacer tan público y que se iba a discutir, y es parte de lo que tú mencionas. Creo que no es secreto que hay diferencias, quizá no abiertamente, pero sí diferencias fundamentales en la manera en la que se entiende la vida pública de parte de Andrés Manuel López Obrador y de parte de canciller, ¿no? Aquí no estoy haciendo necesariamente un juicio de valor, a ver quienes nos identificamos más de un lado que del otro, pero hay claras diferencias en algunas de las cuestiones fundamentales de lo que se entiende que a dónde va la cuarta transformación por parte del presidente y por parte del canciller. Y creo que la falta ya sea de defensa o de cambio o de algo, de respuesta a esta designación y los ataques a esta designación por parte de la Cancillería hablan mucho de la manera en la que se hace
política en la Cancillería y que contrasta mucho con la Cuarta Transformación que encabeza el presidente. Ya, gracias, mi querida Renata. Elisa Godínez, esta parte que planteaba ahorita Alberto y que está comentando Renata, es un canciller que lo recordamos también como jefe de gobierno y también cuando se fue después a vivir a Europa una temporada, después de que salió como jefe de gobierno. Y recuerdo algunas entrevistas de pues ex jefe de gobierno de la Ciudad de México, hablando de su gusto por los vinos y los vinos caros y las langostas y todo este glamour que tiene este canciller Marcelo Ebrard, que ahí es una enorme diferencia con el presidente Andrés Manuel López Obrador. En esa lógica, parece ser que pues la línea política también que tiene Marcelo Ebrard, pues tiene más un perfil precisamente como esta señorita que eligió para España. Y no sé si eso también podría tenerle algún tipo de inclinación política o un perfil político que le podemos alcanzar a ver a Marcelo Ebrard. No es el único caso, tiene una cascada de una rebelión de sectores populares en los Estados Unidos contra muchos cónsules, por quejas también en estos tratos de desprecio hacia los sectores populares. ¿Cuál es tu impresión? ¿Qué devela esta situación de esta chica Brenda y todo esto que se generó en este caso? Claro, mira, desde esta lectura que estás haciendo, Ernesto, yo coincido contigo en el sentido de que Ebrard, el canciller Ebrard no es un personaje, digamos, que como figura pública, como político, sea o esté cercano, digamos, a las clases populares. Yo creo que, a ver, Marcelo Ebrard es un funcionario muy eficiente. Eso yo honestamente no se lo escatimo en ningún sentido. Concretamente creo que el papel que ha tenido en esos últimos meses en particular con el tema de las vacunas por un lado y por el otro lado, digamos, encabezando la política exterior dictada por el presidente. Ahí también quiero ser muy enfática, ¿no? Porque por ejemplo, estos aciertos a nivel política exterior no podrían ser posibles si no hubiera un presidente como López Obrador. Pero bueno, más allá de eso, creo que sí, a ver, por un lado me parece escandaloso esto que mencionas de el maltrato que están recibiendo los migrantes en los consulados en Estados Unidos, los migrantes mexicanos. Eso me parece, vamos, no debería ser en ningún sentido. Y creo que sí se debería revisar más a fondo. No sé específicamente si tenga que ver con que el canciller no se entere mucho o sea por el perfil de las personas que tiene como con cónsules y demás. Podría ser una combinación de las dos. Y bueno, lo conecto con esto que dices. O sea, hay una parte de la gente que rodea a Marcelo, pues que no se precia tampoco por tener, digamos, una postura acorde, digamos, a este proyecto directamente. Es gente que, bueno, pues, podrá ser o no muy profesional en lo suyo, pero pues no necesariamente se identifica y no tiene nada que ver con este gobierno, ¿no? Entonces, eso me parece que causa problemas. Causa problemas, ¿por qué? Porque a mí el caso de Brenda Lozano me parece sobre todo una torpeza enorme de Marcelo, que no es un político torpe. No entiendo cómo es que se le fue una cosa así, aunque sí entiendo que tiene o tuvo vamos, la tiene pues, ¿no? Una relación muy cercana con el personaje que antes de lo de Brenda Lozano ya había causado una serie, digamos, de escándalos también, que es Enrique Márquez. Y que él sí, sobre todo, calza perfectamente en esto que estás tú mencionando, Ernesto, que es este tipo de personaje del viejo régimen, ¿no? Muy dado a la vida o esperando, anhelando y siempre buscando
vida de lujos, ¿no? Y de fama y de estas cosas que, como era antes, ¿no? No es la primera vez que Enrique Márquez aparece cerca de Marcelo públicamente, también en el gobierno, cuando él fue jefe de gobierno, también estuvo por ahí, y ahora esto, ¿no? Pero bueno, más allá del personaje específico de Enrique Márquez, me parece, insisto, en que ahí fue un descuido muy grande de Marcelo, porque se creó un problema de algo que no debería ser y no debió de haber sido y haber llegado al nivel de escándalo como llegó esto. Muy probablemente Brenda Lozano hubiera llegado a hacer y a ocupar ese sitio, pero digo, y más allá de mi opinión de ella y de si la idoneidad o no, o de si pertenece a ciertas élites o no, que eso ya lo habló Violeta y yo estoy de acuerdo con lo que ella dice, pero no me voy a meter en eso, sino creo que finalmente Brenda Lozano hubiera llegado y tal vez hubiera pasado desapercibido o no hubiera sido ningún escándalo, pero dado que el personaje Enrique Márquez ya venía haciendo ahí de las suyas, pues se creó un escándalo, a mi juicio, gratuito, tonto, que abrió un flanco para que golpeen de algún modo a Marcelo. Digo, puede ser una cosa menor, pero honestamente, para lo bien que lo viene haciendo en algunas cosas, pues me parece una torpeza, ¿no? Sí, este personaje, Enrique Márquez, es clave, no solamente en este tema de Brenda Lozano, sino también en otras designaciones, pero también en lo que significa o significaba, ya no lo sé, doctora Violeta Vázquez, para el canciller Marcelo Ebrard. Enrique Márquez escribió un libro en los años 90, 94, 95, según recuerdo, que se llamó ¿Por qué perdió Camacho?, que era una especie de explicación de ese proceso de sucesión fallida en el cual participó el equipo de Manuel Camacho, cuando todo el affair de 94, el caso Colosio, la responsabilidad que le plantearon a Manuel Camacho sobre lo que ocurrió en 94 y que un damnificado fue Marcelo Ebrard. Bueno, pues Enrique Márquez escribió ese libro, ¿Por qué perdió Camacho? Y recientemente, el año pasado, dio una entrevista al Economista y él curiosamente decía que la cultura debe estar contra del odio y en favor de una nueva solidaridad global. Y él hablaba de un desencuentro entre la inteligencia social y la inteligencia pública que debe zanjarse en aras de un nuevo modelo cultural. Bueno, pues este es el personaje que está detrás de todo este tema, pero más allá de Enrique Márquez, yo insisto en esta percepción que tiene el canciller Marcelo Ebrard de lo que implica el servicio exterior mexicano. Y lo digo porque el caso de Brenda Lozano pues es el que más se recuerda, pero no hay que olvidar que designó también a otros personajes controvertidos, como Isabel Arvide, por ejemplo, la periodista que ahora es cónsul en Turquía. Nos habla pues de un cierto cariz de un político que, insisto, en este punto en particular parece distante a el político a quien él pretende suceder en Palacio Nacional. ¿Cómo reflexionar? ¿Cómo pensar si es importante, usted cree que se analice también este aspecto de la polémica, doctora Violeta Vázquez? Sí, bueno, yo creo que Marcelo Ebrard tiene una manera de hacer política, pues como ya lo dijo tanto Ernesto como Lisa, muy, muy al estilo, a la usanza del prianato, ¿no? O sea, pues sí, es decir, es un estilo muy tradicional, muy probablemente muy pragmático, muy operativo, pero pues que finalmente en algunos puntos a mí me parece que no coincide con ciertos nuevos valores o nuevas virtudes que se están tratando de implementar en este régimen y que implican también un cambio cultural y un cambio de conciencia, ¿no? La Cuarta Transformación, recordemos que es un movimiento radicalmente incluyente. Entonces, no debería haber lugar para señalamientos como los que se hicieron la semana pasada de que no hay intelectuales que estén con la 4T, no hay perfiles en la 4T que puedan desempeñarse en una agregaduría cultural. No, perdón, o sea, hay muchísimos perfiles que pueden representar a este gobierno, no porque estén de acuerdo con él. Ojo, yo no estoy diciendo que hay que estar de acuerdo con el gobierno para poderlo representar, para poder tener una representación diplomática. Eso es una caricaturización de la discusión. Lo que se está diciendo es que realmente hay un conjunto enorme de personas de donde se puede encontrar un agregado, una agregada cultural. La otra cuestión también
es que en el chat preguntaba Mayanín Jiménez que si es necesaria la agregaduría cultural. Y la verdad es que hay ciertos puestos y ciertas funciones dentro del servicio exterior que no están perfectamente reguladas, no hay algo así como un manual que diga, este es el perfil que debe tener un agregado o agregada cultural, esto es como va a permanecer en el puesto, esto es como esto es lo ideal, lo que debe ser y lo que debe hacer. Esas cosas no están reguladas y por lo tanto se interpretan como puestos de privilegio y puestos de favores políticos. Y creo que eso es parte de lo que se tiene que cambiar. Si se está realmente ante un cambio de régimen, ese tipo de encargos, ¿no?, que están muy sujetos, digamos, a caprichos coyunturales de otros funcionarios, pues deberían o regularse o eliminarse, ¿no? También porque algunos de ellos están también sujetos, pues, a los vaivenes presupuestales, ¿no? Ya, gracias, Violeta Vázquez Rojas. Mi querida Renata Turrent, permíteme, ya nada más para ir cerrando este tema de este caso de Brenda Lozano y de más bien el canciller Marcelo Ebrard. Te voy a pedir, Jero, si podemos poner esta portada de la revista Contralínea, que pues fechada es hoy, martes 24, dice: de 2008 a 2011, Marcelo Ebrard y Óscar Argüelles visitaron Bonn, Alemania, Davos, Suiza, Nagoya, Japón y Londres, Inglaterra, entre otras ciudades. Con cargo al erario, comieron y bebieron en prestigiados bares, tabernas y restaurantes y se hospedaron en hoteles 5 estrellas. Los gastos ascendieron a casi 1 millón de pesos del dinero erogado por el jefe de gobierno del Distrito Federal, del entonces Distrito Federal, y aspirante a la presidencia de la República, y de su ex vocero y actual promotor de la campaña No hay respaldo documental de 335,000 pesos. Vino tinto BB Latour, whisky y platillos exóticos como ancas de rana, langosta, conejo y cortes de Angus negro, entre lo más ocurrido. Y dice Contralínea que solicitó a través de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal los comprobantes y facturas de los viajes que realizó el entonces mandatario desde que asumió el cargo. Sin embargo, la dependencia entregó la documentación que respalda únicamente 14 viajes y giras de 2008 a 2011 y alrededor de 343,000 pesos. Omitió dar acceso a la documentación de 157,000. Es decir, en 21 giras, el entonces jefe de gobierno gastó 500,000 pesos, 500,000 pesos en giras Marcelo Ebrard. Ese es el actual secretario, el hoy secretario, el canciller de México, y esa es la mirada. Quería colocarlo porque me parece que este trabajo que publicó en ese entonces, hago la corrección, en ese entonces la revista Contralínea, pues nos arroja un dato durísimo de quién es este personaje, Marcelo Ebrard. Y sobre este mismo punto, pues pareciera que el presidente, aunque aparentemente lo defiende, Renata Turrent, dice, pues le voy a proponer a Marcelo que se haga un nombramiento, y una artista y una oaxaqueña. ¿Cuál es tu valoración de este? Es un mensaje del presidente López Obrador tanto a España, porque no hay que olvidar, como señaló en esa mañanera, nunca le respondieron la carta que envió, sino más bien la filtraron. Y también le manda un mensaje a Marcelo Ebrard. No sé cuál es tu valoración sobre este comentario y esta decisión del presidente, Renata Turrent. Sí, qué durísimo. ¿Me repites de cuándo es el artículo de Contralínea? ¿Cuándo salió? Mira, es que estoy viendo que es la fecha del día de hoy, pero no, es porque estoy en la página y ponen la fecha del día de hoy. No viene específicamente cuándo salió publicado.
pero por la redacción se ve que es precisamente, pues me imagino que en el 2011, cuando se publicó esto, pero que me parece que pues son de esas notas que uno no debe perder de vista porque te cuentan y te explican muchísimo del personaje, ¿no crees? Totalmente, y creo que entiendo... 6 de noviembre de 2011. 6 de noviembre de 2011. Bueno, pues yo quisiera empezar diciendo que Contralínea, al igual que Pie de Página y Rompeviento, pues son es una joya del periodismo que tenemos en México y ojalá que se pudiera apoyar por todos lados, ¿no? Mucho más este periodismo, porque de pronto creo que el desprestigio que ha jalado, y me estoy desviando, pero solo quiero hacer una aportación, pues el desprestigio que se ha llevado la prensa, gracias a la prensa corporativa, pues se lleva a todos, y no, es mentira. En México hay grandísimos periodistas y gente muy seria haciendo periodismo independiente, y Contralínea también es uno de los ejemplos. Varias cosas. Bueno, a mí me agarró esto que nos lees así como de cubetada, porque es curioso que esa misma prensa que busca atacar a la Cuarta Transformación por donde sea, no lo haya retomado, ¿no? Si esto es público desde hace mucho tiempo, es curioso, y no sé si responde a que un personaje como Marcelo Ebrard no los incomoda tanto, entonces tienen cierta, digamos, incentivo de no hundirlo, contrario a otros personajes presidenciables, personajes presidenciables que les podrían llegar a incomodar más en sus intereses, ¿no? Entonces eso nada más como sobre la nota que me agarró así como de cubetazo. Está durísima. Es que está durísimo, está durísimo. Ni cómo defender algo así, ¿no? Jamás, yo quisiera que regresáramos a esos abusos. No, una de las frases más bellas del obradorismo creo que es: no se puede tener gobierno rico con pueblo pobre, y esto no puede regresar, de quien venga, ¿no? Así, con todas las cosas buenas que ha hecho Ebrard, esto no puede, no es parte de la vida pública, no debe ser parte de la vida pública ya. Y bueno, sobre tu pregunta, que creo que es un poco más sencilla de desmenuzar que esta nota, a mí justamente me pareció lo que tú mencionas, ¿no? O sea, yo lo vi como, de hecho se lo mandé a un chat que tenemos de cotorreo con la señora Elisa y la señora Violeta, que estaban corriendo a Lozano en público, ¿no? O sea, ya se le había dado un aviso, como yo mencioné hace rato, al presidente cuando una periodista trajo el tema a la mañanera, se le dio chance, no acató, y pues nada más le faltó dar nombre y apellido, ¿no? Para la agregada cultural que se iba a poner. Y creo que, como dices, esto no solamente es el tipo de perfil, como ya mencionaba Violeta y Elisa, que se estaba proponiendo desde la Cancillería, sino que además es un puesto estratégico para parte de la política exterior que está encabezando el presidente en cuanto a la reconstrucción de la historia que tenemos con España, y que justamente no se ha podido avanzar en esa materia, y que con esto no estoy diciendo que aunque mandes a quien mandes, se vaya necesariamente a poder avanzar, pero que claramente una agregada cultural como Brenda Lozano, mucho menos iba a ni siquiera tratar de avanzar un tema como el que el presidente quiere hacer en cuanto a la disculpa por parte de España. Y esto, pues sí, rompe muy fuerte con la idea que trae el presidente en este sentido, y por eso, pues es nuevamente, no es las críticas que le hizo a la Cuarta Transformación. Habemos mucha gente que hemos criticado cosas de la Cuarta Transformación, y eso no nos tendría que quitar la posibilidad de trabajar en el gobierno. Es que fundamentalmente diverge de lo que el presidente y la Cuarta Transformación entienden como un cambio cultural, y con nuestra relación con países como España en este caso. Sí, es que tampoco se trata de romper con algunos temas que son básicos, que implica el participar en la diplomacia internacional. Está un poco complicado que
que se le quiera servir agua de Jamaica como lo insistía Luis Echeverría en su momento, ¿no? Que trató de crear ese bloque de los no alineados y llevar el agua de horchata de Jamaica como una bandera, y no está mal, el tema es la hipocresía del personaje, pero bueno, pero más allá de eso, no sé, doctora Elisa Godínez, si quiere agregar algo más sobre ese tema. Yo insisto, el tema de lo que revela de un personaje con posibilidades de ser candidato presidencial en 2024 y que si fuera el designado también con muchas posibilidades de convertirse en presidente de la República. Es lo que a mí me sigue, yo insisto mucho en eso, porque es un perfil muy distinto a ese lema fundamental de la 4T, primero los pobres. No sé si quiere agregar algo más sobre ese tema o pasamos ya al de otro personaje también controvertido, doctora Elisa Godínez. Pues mira, nada más, Alberto, dejar sobre la mesa algo que yo conversé, o sea, lo puse en mi Twitter y lo conversé incluso ayer con alguien a quien aprecio mucho, que es Yasna Aguilar, porque un poco ella lo que decía era que, Brenda Lozano hizo, no, más allá de los memes y los chistes, no, ella escribió en varias ocasiones en El País y en otros lados, haciendo una crítica específicamente a la posición del gobierno de México ante las movilizaciones y las protestas de mujeres, específicamente a las feministas y todo esto. Y ella, no lo digo yo, pues no lo invento, ella lo dijo, Brenda Lozano dijo que este era un estado feminicida, ¿no? Y bueno, un poco yo lo dije antes y ayer lo conversé con ella en Twitter, que a mí me pareció una incongruencia, porque más allá de decir, bueno, ella tendría que ser simpatizante o militante, no estamos hablando de que para ser funcionaria de este gobierno se tiene que ser militante o así, no. A mí me sorprendía mucho, digamos, me cuestionaba como la propia situación, ¿no?, de alguien que puede decir y asumir eso y después inopinadamente decir, bueno, voy a ser funcionaria de ese estado feminicida, ¿no? Por ahí se decía que, bueno, uno puede decir también que el estado es, no sé, capitalista o patriarcal o algo así, y de todas maneras participar en el gobierno. Bueno, más allá de la confusión entre estado y gobierno, que no me voy a meter en eso, yo un poco lo que creo es que aquí lo que en mi caso personal cuestiono es cómo cada quien puede o no resolver este tipo de contradicciones, ¿no?, según sus propios estándares o no, ¿no? Y yo nada más lo dejo ahí sobre la mesa porque creo que es más, mi cuestionamiento va más por ahí que por si ella hizo un meme o no es parte de la 4T. Ya, gracias Elisa Godínez. Mi querida Violeta Vázquez Rojas, me gustaría pasar ya al siguiente tema y tiene que ver con este hombre simpático y agradable que a todos nos cae muy bien, que es Ricardo Anaya, que cuando lo escuchamos hablar se nos alegra el corazón. El señor de las caguamas. El señor de las caguamas. Bueno, y que además un hombre temerario que se sube al metro, ¿no? Y nos narra todo el periplo en el metro, que nos ha mostrado pues la humildad que le habita. Pues de pronto sale con este video el presidente López Obrador, pues ya le ha hecho una gran promoción también a Javier Lozano, bueno, hasta terminan agradeciéndoles la difusión y la promoción. ¿Qué devela el caso de este personaje Ricardo Anaya, más allá del dime y direte y que se convirtió en el punching bag de los memes? Vaya que si realmente la gente se dio un festín con el video de Ricardo Anaya. ¿Qué devela? ¿Qué te provoca esta situación que se generó con este personaje, Violeta Vázquez Rojas? Bueno, a mí, digamos, el tema tiene muchísimas aristas y ayer aquí los maxiabogados hablaron de varios de los aspectos legales, ¿no? De todo lo que implica el caso de Anaya, ¿no? Anaya ya estuvo demandado en 2018 por lavado de dinero. De alguna manera, mágicamente lo exoneró la entonces Procuraduría General de la República 2 días antes de que terminara el sexenio de Peña Nieto, y ahora está enfrentando estas nuevas acusaciones, ahora por lavado, en aquel tiempo era por lavado, ahora es por los sobornos de Odebrecht.
según las declaraciones de Emilio Lozoya. Entonces son dos casos, ¿no? O sea, qué casualidad que una persona esté involucrada en dos casos de este altísimo perfil y sea simplemente un perseguido político. Pero más allá de todas estas cosas legales, me llaman la atención dos cosas. La primera es, Ricardo Anaya está en campaña, pero está en campaña abiertamente y es una campaña desastrosa. O sea, yo no sé quién lo está asesorando, pero claramente está tratando, no sé si ustedes recuerdan cómo era su campaña del 2018, donde él tenía un perfil súper técnico, iba y compraba sándwiches automáticos, donde no tenía que pagarle a nadie, nada más entraba a la tienda y escaneaba, y según él eso era lo que quería para México. Cuando lo acusaron de lavado de dinero, hizo estos videos exculpatorios donde con un pizarroncito explicaba cómo había sido toda la triangulación, ¿no? Por supuesto que él era inocente. Y ahora, no, o sea, todo su perfil así como académico, como cerebrito, ¿no? Era como lo que él quería proyectar. Y después se dio cuenta de que eso no funcionaba y ahora quiere ser López Obrador en blanco, casi, casi. Y entonces ahora se pinta el pelo, habla como el Cachas, dice, me quieren fregar a la mala como 20 veces, ¿no? Habla así con, no, pues ahora te voy a explicar, fíjate, ¿no? Y es muy desagradable escucharlo porque es un tipo impostado, porque eso no es auténtico, o sea, no es alguien que habla así, y es muy desagradable y muy, yo creo que a todo mundo le choca la falta de autenticidad cuando alguien quiere pasar por lo que no es, y especialmente cuando alguien se quiere parecer a uno, ¿no? A la gente común y corriente, cuando no lo es, y más todavía cuando lo hace para tratar de tapar una serie de corruptelas, que la verdad es que en eso estoy de acuerdo con el presidente. Si no tuviera nada que temer, pues haría lo que hizo en 2018. Se iría a presentar a la PGR a ver cómo va su expediente, ¿no? Acompañado por sus personeros, por Diego Fernández de Ceballos, por quienes lo hayan acompañado, que no recuerdo ahorita los nombres de los demás, pero debería hacer eso ahora, ¿no? O sea, podría irse con toda esta gente a presentar a la fiscalía o bueno, si ya tiene un citatorio, que vaya al reclusorio norte con sus abogados, como lo ha hecho antes, ¿no? Pero yo creo que lo que molesta de Ricardo Anaya es toda esta impostación y todo este personaje que está tratando de crear, que es francamente forzado y que es el de una persona en campaña. Ahora, el nado sincronizado que se viene es que esto es un abuso de la justicia. Y yo creo que no lo han dicho abiertamente quienes lo van a defender, pero sí esperemos que en los próximos días cada vez más voces se unan a defender a Ricardo Anaya y a decir que se está abusando de la justicia, o bueno, de la supuesta justicia. Y yo lo que le diría a esa gente es, primero, ¿por qué en este caso sí se está abusando de la justicia y en otros casos lo que estamos acusando es el tremendo tortuguismo de la fiscalía, que no ha podido tener a nadie más que a un ex senador en la cárcel a partir de las declaraciones de Lozoya? Y cómo es posible que, digamos, por ejemplo, incluso los casos de Javier Duarte, Karime Macías, sigue en Inglaterra, no va a haber manera de traerla de regreso a México, como hoy bien recordaba Leticia Calderón Chelius en Twitter. O sea, no puede ser que para unos casos resulta que la fiscalía está completamente controlada por López Obrador, como para el caso de Anaya, ¿no? Según ellos, y para otros casos resulta que la fiscalía pues es independiente y hace sus cosas y más bien no hace nada. Entonces creo que ahí hay un hoyo en esa narrativa que va a defender a Anaya, pero vamos a verla surgir con bastante fuerza en los próximos días. A mí la impresión que me queda en este affair de Ricardo Anaya, más allá de que coincido con lo que dice la doctora Violeta Vázquez, de cómo es un personaje que puede causar muchísima pues repulsión, la verdad que en toda su forma de presentarse en público, una dosis enorme de cinismo, pues hay elementos que me parece también importante analizar. Uno de ellos es, bueno, sí, el perfil de Ricardo Anaya. En pie de página, en 2018 hicimos una investigación. Nacho de Alba, José Ignacio de Alba, fue a Querétaro, habló con amigos de la infancia y de la época de escuela de Ricardo Anaya, y la conclusión a la que se llegó es que el sino de este personaje es la traición. Los mismos compañeros de él, de la escuela, lo ubican como alguien que es capaz de traicionar. Y bueno, ahí está Enrique Peña Nieto, es un ejemplo clarísimo de lo que hablaban sus compañeros de la escuela. Y lo digo porque, maestra Renata Turren, porque ahora mismo dentro de esta
polémica por Ricardo Anaya, hay varios puntos que tienen que tomarse en cuenta. Uno de ellos es lo que implicaría también el hecho de que Ricardo Anaya esté empezando a sentir el ajuste de cuentas, no solamente por sus cuitas con el tema de Odebrecht, sino también por los movimientos internos en el partido sobre el cual él mismo pasó por encima, o sea, el Partido Acción Nacional. Y también, por supuesto, lo que implica esta búsqueda desesperada de la oposición porque encontrar un personaje que sea el que los represente, el que pueda unir fuerzas y sea capaz de hacer frente en 2024 a cualquiera que sea el que sea ungido como candidato de Morena. Estamos ahora ante el inicio, Renata, de las fichas acomodándose hacia 2024. Es ahora sí como que el karma de Ricardo Anaya, a quien ya todas las cuentas se le han juntado y empieza como a haber un ajuste, pues, una necesidad de que las paguen. ¿Cómo lo ves? Sí, pues creo que Anaya traiciona hasta su propia personalidad, ¿no? O sea, ahora que sale, como ya lo describió perfectamente Violeta, ahora ya hasta al tecnócrata que salió en 2018 ya lo traicionó y ahora quiere ser otra cosa que claramente no es. Creo que será muy interesante, como ya decías tú, querido Alberto y Violeta, cómo se va a empezar a configurar la narrativa pública hacia adelante, y creo que va a depender mucho de si se ve a Ricardo Anaya como un posible, como tú ya decías, alguien que pueda juntar a la oposición. No lo sé, pero también después de 3 años tampoco se ve muy claro quién pueda ser. No han podido construir un líder, ¿no? Hasta el mismo Broso salió a decir, por favor, alguien denos a un líder de oposición, que no han sabido construir y que se ve difícil que puedan llegar a construir. Ahora, creo que para Ricardo Anaya, si esto no fuera falso, yo ayer discutía con mi primo que decía, pues no sabemos si es falso o no. Y yo dije, por Dios, ¿tú crees que si esto no, velo de manera política, si esto no fuera falso, esto sería oro puro para él, para construir este nuevo personaje público que ahora se cree que es luchador social porque se sube al metro y se da cuenta que los mineros ganan mal? Esto sería una mina de oro que él podría explotar en construir un personaje opositor muchísimo más fuerte. Es obvio que se va porque la fiscalía tiene muchísimas pruebas. A mí lo que me preocupa justamente es lo que ha pasado con la fiscalía en otros casos, que salen casos muy interesantes, se levantan investigaciones, pero después pues va muy lento o no pasa nada. No hemos podido llegar a que la justicia se sienta en la gente, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí me preocupa, y pues nada más cierro con señalar esta incongruencia o cinismo otra vez de este personaje de la oposición, que ayer, antes del 1 de agosto, era uno de los principales abanderados de lo que ya mencionó Violeta, de la ley no se consulta, se aplica, y que ahora, pues siempre que mejor ya no se aplique, ¿no? Entonces, pues a mí me parece muy interesante ver qué es lo que va a pasar, sobre todo con que, pues, tienen los medios de comunicación a su lado, ¿no? Entonces, va a ser muy interesante ver qué narrativa construyen desde los medios, la oposición, con apoyo de los medios de comunicación. Pero pues no creo que vaya a ser muy honesto. Gracias, mi querida Renata. Elisa Godínez, más allá del omeprazol o del Melox Plus, una vez que escuchamos a este personaje, Ricardo Anaya, haciendo un lado el Melox Plus, ¿cuál es tu valoración de lo que se devela con esta situación que se generó con el propio presidente de la República en ese pimponeo que se está dando? También el tipo de juego que hace el presidente López Obrador, porque no hay que olvidar que ese viejo lobo de mar, cuando le da juego a alguien, pues también no es así nada más de a gratis. Sí, en eso coincido contigo, Ernesto. Yo creo que, vamos, en lo personal a mí me parece que no debió de haberle destinado tanto tiempo, ¿no? Ni de destinarle espacios en las mañaneras y más. Pero bueno, más allá de mi opinión personal, sí también creo que, a ver, yo ahí un poco no estoy tan segura que realmente, propiamente, Anaya esté volviendo y esté construyendo una candidatura o algo parecido. Yo creo que Anaya es un personaje que está
actualmente y un poco antes, pues viendo que los tiros le vienen llegando, pues, ¿no? O sea, hay algo que lo está rodeando, porque recordemos en contexto que este caso tiene que ver, pues, con, como ya lo decía Violeta, o sea, dos momentos de corrupción de altos vuelos, ¿no? O sea, no son cualquier cosa, no son cualquiera casos en los que ha estado involucrado. Entonces, me parece que él está más bien, como decían ayer los abogados en la mesa, tomando, como decía, una actitud defensista, o no sé si él digo el término correcto, pero un poco es esa idea. O sea, él está atacando con esta faramalla que está haciendo, un poco para tratar de defenderse, ¿no? De lo que viene. Yo esperaría y deseo que sí realmente se toque a él como a alguno de los 16 involucrados en el caso de Brecht, y que son no cualquier 16, hay 2 gobernadores que van a ser ya próximamente exgobernadores, hay ex secretarios de Estado, hay expresidentes, hay, ¿no?, ex secretarios de Hacienda. Eso es lo que quisiéramos ver. Y yo más bien, más que hablar de Anaya, propiamente, que nos causa mucha repulsión, pienso lo siguiente. Claramente la Fiscalía nos ha quedado a deber en términos de la velocidad que tendría que haberse impuesto para perseguir este caso, que es el único hasta el momento, desde que ha llegado a la 4T, o sea, el que tiene que ver con Lozoya, porque esto tiene directamente que ver con Lozoya y las declaraciones de Lozoya, y nos ha quedado a deber en términos de la velocidad para procesar o proceder en contra de estos personajes de altos vuelos. Y creo que más allá de que Anaya esté muerto o sea un personaje que no tenga mayor relevancia política, porque además Anaya no emociona, yo creo que ni a su mamá, ¿no? Entonces no hay que detenerse en eso. Parece que lo importante aquí es poner el acento, en mi opinión, que ojalá este caso de Lozoya no vaya a ser un fracaso en términos de la promesa y la narrativa de la Cuarta Transformación, en términos de combatir la corrupción. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo y por qué lo menciono? Y yo, en lo personal, deseo que no suceda así. Porque sería funesto para la 4T en términos de su futuro. Porque no está viendo y no estamos viendo, nos ha quedado a deber en ese sentido, el proceso de personajes que han estado abiertamente ligados, sea porque la fiscalía, sea porque la justicia, sea por lo que sea, ¿no? Pero no estamos viendo y no hay un solo caso que esté consolidado en ese sentido. Y eso es lo preocupante. Es que sí es el punto, que mientras exista una lentitud de parte de la Fiscalía General de la República en estos casos, se abre mucho la puerta para que temas como este de Ricardo Anaya pues adquieran otra dimensión. Habrá que revisar, doctora Elisa Godínez, porque Mayamín Jiménez, que hoy anda muy atinada, dice algo que me parece puntual y quisiera hacer esta reflexión, doctora Violeta Vázquez. Dice Mayamín Jiménez: yo no subestimaría a Anaya. Desde que ganó Cuadri, creo que todo es posible. Y la verdad es que sí tiene algo de razón, porque ahí el tema es que se conjugan varios elementos. Está Samuel García, por ejemplo, que se convirtió ya en el gobernador de Nuevo León. O sea, estamos hablando de elementos en los cuales me parece que el exceso de confianza puede tener consecuencias. No sé cómo lo ve usted, doctora Violeta Vázquez, porque sí tenemos a Gabriel Cuadri, tenemos a Samuel García, y tenemos una fiscalía que tiene un expediente muy nutrido. Hace 2 años, cuando llegó Emilio Lozoya, extraditado desde donde estaba, España, según recuerdo, se decía que traía maletas enteras con documentos y acusaciones, y hasta ahora no vemos casi nada concreto. ¿Nos puede crecer el tema si no se toman las previsiones? ¿El exceso de confianza puede ser un enemigo, doctora Violeta Vázquez? Mira, yo soy de Morelos y yo vi a Cuauhtémoc Blanco pasar de ser lo que creíamos que era una broma a ser el gobernador del estado. O sea, creo que no hay enemigo pequeño. No digo que Blanco haya sido el peor de los enemigos, pero sí era de estos casos donde uno pensaba, pues es que eso es algo muy remoto, eso nunca va a suceder. Y creo que fue
o sea, incluso a él mismo le sorprendió, ¿no? Tan le sorprendió que cuando se hizo gobernador se desapareció como 2 meses porque no sabía ni siquiera cómo empezaba a gobernar y hasta la fecha creo que todavía no le haya. Entonces, me parece que no hay enemigo pequeño en este tipo de situaciones. Pero algo que me llama mucho la atención es cómo él mismo, o sea, el propio Anaya, se trata de presentar como un adversario mucho más grande de lo que realmente es, ¿no? Y eso se ve, por ejemplo, en la manera como le habla de tú a López Obrador. No sé si se han dado cuenta, pero López Obrador jamás le habla de tú a sus adversarios. O sea, jamás hace a sus adversarios interlocutores, siempre habla de ellos en tercera persona. Y esa es una manera como de despersonalizarlos, de no reconocerles, digamos, la misma estatura que es la que él tiene, ¿no? Y Anaya, en cambio, parece así como un pollito golpeador, así como que está tratando de golpear para arriba, hablándole, no te vas a deshacer de mí, y hablándole como un pendenciero en segunda persona. Y eso me parece, pues, curioso. Ya sé que a lo mejor es un vicio de profesión, pero cómo se refiere al presidente, es decir, lo hace ver todavía más pequeño de lo que es, a pesar de que él se quiere poner como los grandes, ¿no? Y creo que al final ese tipo de estrategias, pues a mí me parecen muy fallidas, pero pues no hay que desestimarlas, porque eventualmente terminan funcionando, y sobre todo terminan funcionando si llegado un momento tenemos un electorado desencantado, o si los medios corporativos llegan a hacer la mella que hicieron, por ejemplo, en algunos lugares de la Ciudad de México, y que pudiera, finalmente no olvidemos que Anaya, dentro de toda la oposición, como está de desmembrada y como sea, Anaya es probablemente el mejor posicionado ahorita entre todos estos posibles perfiles para candidatos, ¿no? Entonces, pues sí, yo tampoco lo desestimaría, ¿no? Y no sé si lo que está haciendo el presidente de pasar sus videos en las mañaneras y tal lo ayuda o si lo neutraliza de alguna manera, y que probablemente, quiero pensar que es eso, ¿no? Que sí lo va a desenmascarar como pues una persona que tiene que rendir cuentas ante la ley. Pues sí, Violeta Vázquez Rojas, pues esto que señalas y que a uno, cuando Andrés Manuel le empieza a dedicar tiempo en varias mañaneras a un tema, pues la pregunta es, ¿y eso a quién beneficia? ¿O este tema qué modifica o qué nos hace saber o no del país? Pues Renata Turrent, finalmente pareciera que también son distractores, ¿no? Distractores de tantas cosas que nos están sucediendo en el país, pero que finalmente pues son las lecturas políticas que hay que estar haciendo, porque pues se trastocan varios espacios políticos del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Para ir cerrando, que ya se nos acaba el tiempo, Renata Turrent, ¿con qué te despides en una reflexión final, en un minuto, si te es posible, mi querida Renata? ¿Con qué te despides de esta reflexión, este caso con Ricardo Anaya y el presidente López Obrador? Sí, yo me despido nada más diciendo justo que a mí también me pareció raro, lo decía ahorita fuera del aire, que águila no come alacrán, entonces me pareció raro todo el tiempo que se le dedicó a Anaya en las mañaneras. Pero quizá la mirada del presidente es que nos conviene tener un presunto criminal como opositor y alguien políticamente mucho menos hábil que, por ejemplo, un Alfaro, que a mí me daría mucho más miedo como opositor, y quizá esa es la tirada del presidente. Y le mando un beso y abrazo a toda la audiencia, a mis compañeras y a ustedes dos, queridos periodistas. Muchas gracias, maestra. La audiencia. Ok. Doctora Lisa Godínez, la misma pregunta, ¿con cómo cerramos esta conversación? Bueno, Alberto, nada más aclarar una cosa que hace ratito cuando dije más allá de la fiscalía, no me refería a que no fuera importante, sino que yo no tenía la respuesta. O sea, no sé si es solamente por parte, digamos, el error consiste en los problemas que hay en la fiscalía, o hay además, pues, la posibilidad enorme de que se esté sobornando a jueces y yo qué sé, ¿verdad? En fin, eso nada más para aclararlo. Y bueno, creo que tal vez la idea de exhibirlo en la mañanera y esto sea, no sé, no me atrevo a decirlo, pero tal vez sea como parte también del juego de López Obrador, de ir quemando, ¿no? Ir quemando a esos personajes hasta que se desgasten y se desgasten y se desgasten, porque él, creo,
supongo que apostará que pues de verdad no traen mucho más, ¿no? Pero no quiere decir con esto que piense que no tenga importancia o que no sea eventualmente peligroso en su momento. Yo creo que no es un personaje que tenga arrastre popular, para nada, ¿no? Pero que si los escenarios cambian y demás, puede ser que se pueda engrandecer. Eso es todo. Y pues saludos a todos. Mucho gusto de estar con ustedes de nuevo. Pues, maestra, doctoras, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en esta mesa. Les queremos agradecer que nos hayan acompañado. Les mandamos un fuerte abrazo, un beso y nos vemos la próxima semana. Gracias a todos. Hasta luego, gracias. Bye. Gracias. Que tengan buen día.